Bienvenidos a este su canal Enigma Histórico. Eh, el día de hoy vamos a abordar un tema un tanto controversial. Sin embargo, el propósito de este video es precisamente abordar este tema para verlo de una manera menos tabú a través de la historia. Bueno, el tema que hoy nos compete es la homosexualidad, y antes de entrar como tal en él, quiero hacer hincapié en que mi intención no es causar polémica, mi intención no es cambiar la forma de pensar de nadie. Ante todo, en este canal se respetan las ideologías, las posturas y las formas de pensamiento. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar. Para hablar de homosexualidad, antes que nada tenemos que definir como tal el concepto. Según la Real Academia de la Lengua Española, homosexualidad se define como inclinación erótica hacia individuos del mismo sexo. Y bueno, ya entrando en temas más históricos como tal, tengo que aclarar que vamos a tocar ciertos aspectos un tanto filosóficos, un tanto religiosos y un tanto biológicos. Tengo que decir que no lo vamos a abordar tan a fondo porque eso llevaría mucho tiempo. Entonces, vamos a comenzar. Tenemos que remontarnos como un ejemplo a la etapa griega, ¿no? A la etapa griega de la humanidad. Para los griegos era sumamente normal, natural, nada que ver con el tabú, la homosexualidad. Era algo muy propio de la cultura griega, y esto lo podemos nosotros ver en los mismos testimonios históricos y míticos escritos, ¿no? En la Ilíada, lo que es la relación que hay entre Aquiles y Patroclo, y pues históricamente la relación que hay entre el conquistador macedonio Alejandro Magno y Hefestion. Y bueno, para hablar de homosexualidad tenemos que hablar un poco de lo que es o retomar lo que es el amor, ¿no? El amor lo pongo de manifiesto porque es lo que nos va a dar la pauta a esta controversia filosófica, puesto que Platón habla en sus diálogos sobre diferentes temas, pero en específico en el banquete de Platón se habla sobre el amor. Y uno de los filósofos que están junto a Platón discutiendo ciertos temas es Aristófanes, y Aristófanes pone de manifiesto el mito del ser andrógino. Y este mito consiste básicamente en que en un principio habían los seres andróginos o el ser andrógino, que consistía en tres entes. Un ente, bueno, los tres entes como tal tenían dos cabezas, cuatro brazos, cuatro piernas, pero un ente era del mismo sexo, mujer, otro ente era del mismo sexo, hombre, y otro ente era de ambos sexos, era el ser andrógino. Antes de continuar, quiero aclarar que sexos solo hay dos, hombre y mujer. Géneros ya podemos encontrar varios. Gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, etc. Pero como tal, sexos hay dos. Entonces, estos seres llegan a alcanzar tanta sabiduría, tanta fuerza, que se vuelven una amenaza para los dioses. Entonces Zeus lo que hace es que divide a estos seres. Los seres que pertenecen a los dos sexos, el ser andrógino, es el ser que al momento de dividirse, uno se vuelve mujer y el otro hombre, y busca está condenado a buscar esa mitad, ¿no? Esa su media naranja mujer y su media naranja hombre. Pero los otros dos seres, que al momento de ser divididos también recordemos que son de un mismo sexo, estos dos seres que básicamente este es hombre y este es hombre, este es mujer y este es mujer, también están destinados a buscar su media naranja de su mismo sexo. Y es aquí, a través de este mito, donde se pone de manifiesto la naturalidad inmersa de la homosexualidad, tanto biológicamente
como abstractamente, como metafísicamente, como idealistamente, porque recordemos que Platón es un filósofo idealista. Y bueno, pasando de lado a lo que es la biología como tal, la homosexualidad es algo sumamente natural, no es algo antinormal ni un comportamiento anormal. Al contrario, es algo que podemos ver nosotros en la naturaleza y como la misma definición lo dice, y es la inclinación erótica hacia individuos del mismo sexo. No habla hacia personas del mismo sexo, sino individuos. Y como individuos nosotros podemos eh, eh, tener en la mente cualquier forma de vida. Animales, el ejemplo más claro. La orientación homosexual en los animales es algo que lo podemos ver simplemente viendo los perros en la calle. Así de simple, podemos nosotros observarlo de algo tan cotidiano como eso. Y pues bueno, la homosexualidad podemos nosotros decirlo en que no se hace uno homosexual, sino que muchas veces, incluso puedo afirmar que la mayoría de las veces, nace uno con esta condición. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver mucho con la genética, tiene que ver mucho con los cromosomas, tiene que ver mucho con las hormonas, y es ahí donde socialmente nosotros vemos muchas inclinaciones u orientaciones desde niño o desde niña a ciertas tendencias sexuales, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener en claro que a través de la historia esto es sumamente normal, esto es sumamente natural. Y bueno, a través de la historia siempre se ha visto esto ya en el mundo occidental, a través de la religión como tal, que en el mundo occidental está inmersa, que es el cristianismo como pecado, como algo condenado por Dios, como algo que no está bien visto ante los ojos de Dios. Y es aquí ya donde nos metemos un poco al aspecto religioso. ¿Por qué? Porque, bueno, si ustedes analizan la Biblia cristiana, por cristiano me refiero a cualquier tipo de Biblia, de cualquier iglesia cristiana, llámese católica, adventista, presbiteriana, evangélica, como tal, ¿no? Entonces, en cualquier Biblia, prácticamente está condenada la homosexualidad. Sin embargo, un ejemplo, en la Edad Media esto era visto como sumamente aborrecido, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros vemos el cambio histórico a través de las luchas, de las luchas sociales que se va a ir fomentando a lo largo de los siglos, donde se va a ir cambiando estas perspectivas. Pero desde un origen occidental, cristiano, esto está mal visto. Sin embargo, llegamos a un punto clave en la historia y defino como tal el año de 1952, cuando se publica lo que se conoce como Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, el DMS, de la Asociación Psiquiátrica Americana, APA. En este año la homosexualidad se clasifica como un trastorno mental, es decir, toda esta ideología de que la homosexualidad está mal y que incluso Dios la condena, para la medicina llega a producir ciertas ideologías, ciertas tendencias que simple y sencillamente no es tolerable, ¿no? Y eso se ve a lo largo de la historia como tal en diferentes sociedades. Algunas como los musulmanes, incluso hasta hay pena de muerte si eres homosexual. Hay otras sociedades un poco más liberales en donde no le dan tanta importancia a esto, pero bueno, continuemos con lo nuestro. Y bueno, después de esto, llegamos a un momento de 1952, nos pasamos a un momento importantísimo en la historia, que es la década de los años 60. 1960 a 1970 es un antes y un después en todo lo que respecta a la sexualidad.
¿Por qué? Porque es en esos años en donde se desarrolla lo que es la revolución sexual. Ese movimiento principalmente apoyado por jóvenes que considerados hippies, en donde toda esta nueva cultura de la música rock y de diferentes aspectos van abriendo la mente a la libertad sexual, a la diversidad sexual, y se empieza a ver normal ciertas cosas que antes no eran bien vistas socialmente, es decir, los anticonceptivos, el tener sexo sin necesidad de pertenecer a un matrimonio, de estar casado, el amor libre, muchas cuestiones que tienen que ver con esto. Si ustedes quieren que hagamos un video sobre este punto, sobre la revolución sexual, con gusto lo podemos hacer, déjenos sus comentarios. Y pues bueno, este punto de la historia hace que la forma de ver de las nuevas generaciones cambie. Y es aquí donde vemos todos estas luchas sociales, en donde podemos nosotros ver como tal al feminismo, vienen y es como que un estallido de todas estas ideologías, de todos estos pensamientos, que no solamente se trata del amor libre, del sexo libre, sino que tiene que ver con esa rebeldía a lo establecido, a lo conservador, y es lo que luego se conoce como la libertad, y muchas gentes lo conocen como libertinaje, ¿no? ¿Por qué? Porque estas nuevas generaciones que buscan el amor libre, la igualdad entre los sexos y todo esto, están influenciadas por ideologías como el feminismo, como el anticapitalismo, con todas estas cosas que van a repercutir en las próximas generaciones. Y pues bueno, básicamente todo este fenómeno se va a ir desarrollando en las décadas posteriores. Y es aquí donde en el año 1973, con todos estos movimientos ideológicos por parte de las nuevas generaciones, principalmente por parte de los jóvenes de esa época, es que en 1973 se retira esta categoría del DMS. Es decir, la homosexualidad deja de ser un trastorno mental. Y esto es una incoherencia, porque en sí nunca fue un trastorno mental. Y bueno, es aquí en donde a partir de este momento, de estos años, se empieza a intensificar más la lucha por los derechos de los homosexuales, por los derechos de las mujeres, por los derechos de las minorías. Esto no quiere decir que antes de estas fechas no hubieron movimientos que buscaran la aprobación de los derechos de estas minorías, no, sino que estos son, desde mi punto de vista, puntos claves para llegar a la argumentación o a la conclusión de este video, que al final de cuentas es fomentar el respeto y el libre pensamiento de todos los individuos. Sin embargo, si ustedes quieren que se aborde este tema de manera más profunda, que veamos la historia de la homosexualidad como tal, que pongamos en manifiesto los momentos más importantes a través de los siglos, con gusto podemos hacer un video como una segunda parte, si ustedes así lo quieren. Y bueno, también recalcar que vamos a hablar sobre temas interesantes en este canal en base a la historia y ese tipo de cosas que tienen que ver con las ciencias sociales. Vamos a hablar sobre los temas enigmáticos del mundo, cosas que tienen que ver con el universo exterior, cosas que tienen que ver con ideologías como feminismo, comunismo, y ese tipo de
de situaciones sociales, así como también vamos a exponer las riquezas culturales del estado de Tabasco, los personajes ilustres del estado de Tabasco, y vamos a tener una sección especial en donde vamos a analizar las letras de las músicas o de las canciones que hablen sobre temas de crítica social. Vamos a analizar lo que el autor, el cantante de esa canción quiere poner de manifiesto, así como diferentes poemas o trabajos literarios que hablen y que tengan como visión la historia. Pues bueno, eso es todo de mi parte. Yo les pido que por favor se suscriban a este canal para crecer. Les pido que le den me gusta si les ha gustado. Les pido por favor que lo compartan con sus amigos, que vamos a tener contenido muy interesante para todos ustedes. Muchas gracias.